cuando Dios al mismo verbo, por obra de su gloria lo hizo carne, lo envió a este mundo a protegernos y a redimirnos con su preciosa sangre. Bien pudo haber venido con su reino, rodeado de 1000 ángeles armados, mas vino a cumplir las profecías, pues escrito estaba que él daría su vida. La gente al pasar se maravillaba, al ver que sanaba a los enfermos, los ciegos al tocarlo le miraban, y todos preguntaban entre sí, ¿quién es él? Que aún las tempestades le obedecen. ¿Quién es él que puede levantar al que perece? ¿Quién es él que sabe consolar al que padece? No podían darse cuenta que era el Hijo de Dios. Voy a invitarles que abran sus Biblias en San Lucas capítulo 12, versículo 16 hasta el 21. Lucas 12, 16 al 21 dice así: también le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para Dios. En la vida siempre nos encontramos nosotros diferentes pensamientos de personas, diferentes estilos de vida, formas de pensar, y cada quien está en su derecho de hacer lo que quiere, de pensar lo que quiere. Pero cuando vemos la Escritura, cuando vemos la Biblia, cuando leemos la palabra de Dios y encontramos a ella tal vez tratando con nuestras vidas, nos podríamos preguntar: ¿cuál es la prioridad en mi vida? Hace poco estaba dando gracias al Señor por la familia que me ha dado, por la posición que el Señor me ha permitido tener, ser un siervo de Él, servirle como pastor de una iglesia. Y yo puedo decir que es una gran bendición. Pero todo tuvo su inicio cuando tomé la decisión de servir a Dios. Cuando tomé la decisión de entregar mi vida a Dios. Cuando decidí dejar la ciudad de Nueva York y venirme a un estado como este sin saber dónde iba. No conocía acá. No sabía qué me estaba esperando. No vine invitado por una iglesia a pastorear ninguna iglesia.
Pero había un llamamiento de parte de Dios que me impulsó, dejé parte de mi familia ya, mis hermanos, mis padres, y cogí solamente con mis 3 hijos, mi esposa y yo. No sabía realmente qué es lo que Dios estaba haciendo conmigo, pero estaba escuchando su voz. Y Dios me abrió las puertas aquí en este lugar. No vine a andar moviendo gente de una iglesia a otra, vine a buscar, porque el propósito de la iglesia es eso. Buscar aquellas almas que están viviendo sin Dios. Hay muchas personas que pueden tener su religión, y la religión es buena. Pero la religión en sí no tiene ninguna eficacia si su vida en Dios no tiene valor. Si usted no ha podido tener ese encuentro real con Cristo, posiblemente haya tenido esté relacionado con una religión, pero que su vida, revisada a la luz de la palabra y a las demandas de Dios, se encuentra muy distanciada del propósito divino. Hoy en día hay muchas cosas que entretienen a los seres humanos, a la persona. Muchas cosas pueden ser las ocupaciones. Las ocupaciones que tenemos hoy en día a veces no nos dan tiempo para poder tener un tiempo a sola con Dios. Las muchas necesidades que nos enfrentamos y a los problemas cotidianos nos abren una buena excusa para decir, no tengo tiempo para Dios. Aún a veces, cuando los bienes materiales puedan aumentar en la vida de una persona y pueda entretenerse pensando que tiene lo suficiente y por lo tanto tiene que cuidar sus bienes, y siempre termina diciendo, no tengo tiempo para Dios. La historia no es historia, una parábola, la parábola significan como una forma de ejemplificar alguna enseñanza. El Señor Jesús estaba haciendo esto, contando una parábola para ejemplificar la vida de aquellas personas en aquellos tiempos. Y les estaba relatando la historia de un hombre que había adquirido muchos bienes. Si usted ha estado cerca de un judío o ha convivido o conoce la vida de un judío, lo que usted va a encontrar que el judío tiene una prioridad en su vida son los bienes materiales. Nosotros vivimos en la ciudad de Nueva York, en un lugar donde había muchos judíos, y lo que usted puede observar la vida de esas personas es que ellos no son empleados, ellos son los dueños de fábricas, de negocios, de todo el dinero que se mueve en la ciudad de Nueva York, y por qué no aquí también. O sea que su centro está en lo material. El judío es muy dedicado a adquirir bienes materiales. Dios les dio una promesa a ellos, y ellos han recibido esa promesa material como algo importante, y lo es. Ellos son también muy religiosos. Usted encuentra todo el viernes desde las 4 de la tarde e inmediatamente ellos dejan de trabajar, porque a las 6 ellos no pueden hacer nada. Comienza el día de reposo. Y en ese día de reposo ellos incluso no pueden ni aún encender la luz, porque violan la ley. Tienen a un empleado que lo haga. Cuestión de que la misma ley dice que tampoco el siervo o el empleado debería hacerlo. Ellos observan la ley, su corazón es un corazón muy metalizado de bienes materiales, los tienen porque los tienen. Pero Jesús mismo dijo en San Juan capítulo 1, versículo 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron.
a pesar de tener bienes materiales y guardar el día de reposo, Jesús le dijo a ellos que lo habían rechazado. Habían despreciado la verdad al Mesías prometido y por lo tanto ellos, su vivencia era simplemente material. Pero esa es la vida de un judío. Pero hoy en día, aún nosotros no siendo judíos, nos enredamos en tantos conflictos diarios, tenemos tantas prioridades en nuestra vida, que Dios no existe en nuestros planes. Algunas veces, este hombre hablaba de muchos bienes materiales, pero usted encontrará que dos personas no existían en el programa de este hombre, ni su vecino, ni Dios. Él no dijo, he tenido suficientes bienes materiales y los voy a compartir con mi vecino. Él no dijo, he tenido muchos bienes materiales y voy a compartirlo con la causa de Dios. Él no dijo eso. Él dijo que había adquirido muchos bienes y como consecuencia de ello, él iba a vivir la vida de disfrutar. Muchos bienes. Tenía que haber sido una cantidad grande. Una cantidad que verdaderamente le daba comodidad, y él dice que para muchos años. Hay dos cosas muchas cosas que pasó por alto. Pasó por alto a Dios, pasó por alto a su vecino, pasó por alto una cosa muy esencial que muchas veces a usted y a mí se nos olvida, que Dios tiene el poder de tomar nuestras vidas cuando a Él le plazca. Él es soberano, Él es Dios. Y yo no puedo decirle a usted que yo tengo determinado tiempo para hacer muchas cosas. Lo que la Biblia nos recomienda a usted y a mí es que vivamos cada día en comunión y en pleno caminar con Dios, porque la vida es incierta. La Biblia dice que la vida es como la neblina, que hoy es y mañana no es. Entonces, la seguridad que tenemos para pasar a la eternidad con Dios es que la vida suya esté vigente día a día relacionada con Dios. Es ahí donde depende la verdadera seguridad, no en los bienes materiales, no en lo que he logrado, porque es pasajero, esto se queda. O usted ha visto a alguien, usted vio a los Rockefeller llevarse toda la barbaridad de dinero que tenían, que aún no se daban cuenta cuánto tenía cuando quiso ser presidente, y le revisaron, no sabían cómo contarle el dinero, pero se murió y se quedó todo, no lo llevó. Entonces quiere decir que lo que vale es lo que usted tiene con Dios. Yo no le estoy diciendo, la misma Biblia nos habla que la Biblia no condena al dinero, si la Biblia lo que dice es que el amor al dinero, no el dinero es necesario. Usted sin dinero no puede comprar su alimentación diaria, usted sin dinero no puede comprar su ropa, usted sin dinero no puede ir a un médico y pagar la medicina. Usted necesita el dinero para su vivencia diaria. El problema, la Biblia dice que el amor al dinero es el conflicto cuando el dinero ocupa el primer lugar en la vida del ser humano. Ahí se vuelve conflicto. Y el conflicto consiste porque usted puede estar pensando, sí, el dinero sí a veces lo distrae un poco a uno, pero al fin y al cabo usted sabe, el dinero, tenemos tiempo para hacer muchas cosas. El dinero hace otra cosa cuando no es manejado de una manera correcta. Nos hace olvidarnos de Dios. Y este es el problema. Este es el conflicto. Cuando el dinero llega y nosotros nos olvidamos que podemos pasar a la eternidad cualquier momento y sin Dios. Usted sabe lo horrendo lo tremendo que sería
pasar a la eternidad sin Cristo, sin esperanza, como dice la Biblia, y sin Dios. Qué horrenda cosa será estar frente a Dios y cuando Él nos preguntara, ¿cuáles son tus credenciales que traes aquí? ¿Qué hiciste con mi Hijo Jesucristo? Murió en la cruz del Calvario por ti. Derramó su vida y su sangre hasta la última gota en la cruz. Sufrió el desprecio. Lo mutilaron totalmente en la cruz, pagando tu deuda. ¿Qué hiciste con Él? Y el pobre ser humano que vivió embelesado en los bienes del mundo, le diga, Señor, no me di cuenta que era peligroso vivir sin Dios. Lamentablemente, muchas personas en el mundo viven de esta manera. Viven como este hombre, pensando en sus bienes, en sus fiestas y en sus disfrutes diarios. No se olvidan o se olvidan de que hay mucha gente que les rodea que también tienen necesidad y tal vez con poco o con mucho que Dios nos da, podemos compartirlo con ellos. ¿O no se siente bien usted cuando alguien necesita algo y usted puede ayudarlo? ¿No se siente bien cuando usted puede compartir si tiene $2 y alguien necesita $1 para ir a comer? ¿Usted puede compartirle $1 a él o a ella? Hermano, se siente satisfacción poder ayudar a alguien que sí lo necesita. Pero este no sentía esa satisfacción, ni por su semejante, ni por Dios, porque no está en los planes. Lea la Biblia usted comienza a hablar a leer del versículo 16 y hasta el 21, ahí no estaba Dios. Y él también había pensado en muchos años. No se da cuenta que la vida es corta. No descubrió que aquí somos peregrinos. Dice la Biblia que ya voy a empezar a dejar de decir eso porque se le puede crear un conflicto. Que la vida del hombre son 70 años y con muchos dolores 80, y aquí ya le ando cerca porque no quiero decir, mire, ustedes me hacen falta. Fíjense eso. Y 80 dice la Biblia, pero con muchos contratiempos, con muchos dolores, hueliendo a ungüento, echándose todas las pastillas habidas y por haber. Ahí vamos. Pero este no se dio cuenta de eso. Este no pensó en la eternidad, no, pensó en sí mismo. Cuando nuestro corazón piensa solamente en uno. Cuando nuestra forma de vida es simplemente yo. Cuando soy yo y yo quiero ser el centro de todo lo que está cerca de mí. Qué triste es encontrarse en esa situación. Lo primero que hizo este hombre fue que la vida de este hombre, y lo describe como un hombre necio, como un hombre no inteligente, falto de inteligencia, porque no pensó en la eternidad, se olvidó de la eternidad. Pero usted dirá, pero yo no tengo los grandes graneros, yo no tengo las grandes fábricas, yo no tengo los grandes negocios. Pero es que no es necesario tener esas grandes cosas para poder uno envolverse solamente en lo material. Simplemente con que nosotros no tengamos tiempo para Dios. Simplemente para que usted o yo pueda decir, bueno, las cosas de Dios pueden esperar. Yo sé que Cristo murió por mí. Yo sé que si les pregunto a uno, a todos los que están aquí en esta mañana, ustedes me van a responder que Cristo murió por ustedes en la cruz porque es una realidad, es bíblico. Ustedes me van a decir con toda seguridad que Cristo al morir en la cruz del Calvario cargó el pecado suyo y mío en la cruz, pagó la deuda con Dios
Y dijo, totalmente lo pagué. Cuando dijo, todo ha sido consumado. Pagué totalmente. Usted tiene esas respuestas a estas preguntas. Pero el problema es que no solamente basta la información que tengamos. No es simplemente saber. No es simplemente decir, yo sé que Cristo murió por mí. Yo sé que necesito a Dios. No tiene que decírmelo, pastor. Todos los domingos le da por estarme diciendo que yo necesito a Dios. Pero como le dijo Nicky Cruz, como le dijo el pastor a Nicky Cruz allá en Nueva York. Ustedes conocen la historia de Nicky Cruz. Le dijo Nicky Cruz, te voy a hacer 1000 pedazos si me sigues hablando de Cristo, le dijo Nicky Cruz. Y el pastor le dijo, mira, si me haces 1000 pedazos, cada uno de esos 1000 pedazos te van a estar diciendo que Dios te ama. Y Nicky Cruz se desarmó, un hombre peligroso, que había llenado sus manos de sangre en la ciudad de Nueva York. El jefe de la pandilla más peligrosa de la ciudad de Nueva York, Nicky Cruz, ganado por un pastor callejero que predicaba en las calles de Nueva York. Y este pastor le dijo, mira, yo te quiero decir que Cristo te ama. Nicky Cruz le dice, ¿cómo tú crees que Cristo me ama a mí? Que Dios me ama a mí. Si yo fui abandonado por mis padres, que eran brujos, me vine a la ciudad de Nueva York siendo un niño, me crié en las cuevas de Nueva York, he vivido en esta desgracia toda la vida y me dices que Dios me ama. Sí te ama, le dijo, sí te ama. Te voy a hacer 1000 pedazos, le dijo. Pero los 1000 pedazos, le dice el pastor, te van a decir que Dios te ama. Y la historia la conocemos. Nicky Cruz cayó rendido a los pies de Cristo. Déjeme decirle, hermano, amigo, hay un amor que no podemos nosotros decirle no. Es imposible. Cuando el Espíritu de Dios está tocando tu corazón, tu vida, jamás vas a poder decirle no, porque el Espíritu Santo te está quebrantando, te está haciendo sentir tu necesidad de Dios. La historia de este hombre no nos habla de Dios. Lo que presenta Jesucristo, la figura que Jesucristo está presentando, es la de un hombre empecinado solamente en sí mismo, en sus bienes materiales y en una vida de mucho lujo que quería vivir. Pero no tenía en cuenta a Dios. No pensó en sus semejantes, ni tampoco quiso darse cuenta que aquí es pasajero. No podemos decir nosotros cuántos años vamos a vivir. No sabemos. Y qué bueno que no sabemos. Porque imagínese usted que nos tuvieran una fecha y ya usted contando los días, ya los meses y acercándose, se muere antes del susto uno. Dios sabe, en su santa sabiduría sabe lo que estaba haciendo. Pero sí nos dice la Biblia de que aquí somos peregrinos, que un día tenemos que comparecer delante de Dios. Y al comparecer delante de Dios, justificados, como dice Pablo, por la fe en Jesucristo, nuestra reunión con Él está asegurada. Pero si nosotros no tomamos en cuenta esto, vamos a comparecer delante de Dios, sí, también, pero allá en el juicio del gran trono blanco, donde Dios estará dictando sentencia. Fíjense que qué horrenda es la historia de este hombre. En el 19, Lucas 12, 19 dice, y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate o descansa, come, bebe, regocíjate. Buena intención. No veo yo lo malo ahí. El problema está en el 20, pero Dios le dijo, necio, falto de entendimiento, voy a ponerlo así para que usted no se enoje, necio, o falto de entendimiento, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿para quién será? Toda su fiesta, todo su
su vivencia, su abundancia, de pronto de nada te va a servir, se va a quedar. Después lo traicionaron y entregaron. La gente le gritaba ya exaltada: castiguen a este hombre ha blasfemado. De todos sus milagros se olvidaban, él todo soportó triste y callado. Tan solo una oración se oyó en sus labios: Padre mío, todo se ha consumado, me condenan a morir crucificado. Aún allí en la cruz del sacrificio pedía ya en sus últimos alientos: Dios mío, recibe a tu Hijo y perdónalo, Señor, por lo que han hecho. La puerta de los cielos se fue abriendo y un rayo de luz cayó en su cara. Por ella su padre estaba viendo, su espíritu Jesús encomendaba. ¿Quién es él que aún en su calvario nos perdona? ¿Quién es él que hace estremecer la misma gloria? ¿Quién es él que pide a nuestro Dios misericordia por los que le mataron? Tarde se han dado cuenta que es el Hijo de Dios.